Gusto en saludarles a todos ustedes. Mi nombre es Andrés Rivera Fernández, soy ingeniero agrónomo y soy especialista en fisiotecnia y mejoramiento genético de cultivos. Mi tema fue sobre fisiología de cítricos, expuesto en esa reunión. Podríamos preguntarnos la razón de ser, ¿por qué la fisiología? La fisiología prácticamente tiene que ver con todos los procesos de desarrollo de cualquier cultivo, de cualquier persona también, de cualquier animal, porque tiene que ver desde las etapas inicial de desarrollo hasta las etapas finales, que en muchos de los cultivos culmina con la cosecha. Entonces, la presentación que traigo, bueno, le vamos a dar un poco más de énfasis en algunos detalles, pero son más que nada generalidades sin incorporar mucha información respecto a algunas situaciones de los diferentes puntos que involucraría la importancia de la fisiología en el desarrollo de este tipo de especies que son los cítricos. Por favor, la presentación. Aunque me dijeron que en nutrición esto fue de último momento también, porque no había un ponente que nos fuera a hablar de este tema y fertilización. Sin embargo, nos acompaña fuera del programa, no está en el programa, el doctor Romeo Ruiz Bello, que tiene mucha experiencia en esas situaciones. Entonces yo lo voy a ver un poco de manera somera. La fisiología. ¿Qué es la fisiología? Pues para decirlo en forma llana y simple, es parte de casi cualquier actividad de ser vivo que tiene que ver con su función. Prácticamente la fisiología lo cubre absolutamente todo. Y podemos ver a diferentes profundidades la importancia de la fisiología. Desde la situación más pequeña, que es la información genética, por eso tenemos molecular, celular, de tejidos, de órganos y de la planta completa. Entonces, la fisiología cubre una serie de situaciones tan amplias que nosotros podemos agarrar un tema de cualquiera de estos que estoy presentando y prácticamente generar un congreso solamente sobre uno de ellos. Entonces cubre una serie de situaciones muy amplias. Sin embargo, vamos a ver en esta plática aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la planta. La siguiente, por favor. Entonces, que lo podemos ver desde el estudio del ADN, desde el punto de vista de la semilla, las diferentes etapas a través de las cuales se cumple el ciclo de vida de un organismo y finalmente el organismo completo. La siguiente, por favor. Entonces podemos ver que hay varios factores que están involucrados en la fisiología. Los factores internos, que es la genética, y los factores externos, que son los ambientales, principalmente físicos, químicos y biológicos. Aunque yo estoy incorporando otro factor, que es el humano, que tiene que ver con el manejo del cultivo. Entonces, esa es parte de la importancia. Y vamos a detallar en la presentación qué aspectos son verdaderos problemas dentro de esta conceptualización de manejo. Entonces, en términos de genética, podemos verla, la siguiente por favor, podemos verla en dos sentidos, en el caso de los frutales y en este caso de los cítricos. La genética tendría que ver con el patrón y con el injerto. Entonces hay mecanismos de mejoramiento genético que tendrían que ver con estos dos componentes que están formando una planta de cualquiera de los cítricos que se trate. Aunque voy a hacer énfasis en algunos de los aspectos, algunas de las diapositivas que presento aquí, más que nada con la lima persa. Entonces, dentro de los factores genéticos hay algunos que son comprendidos por el injerto, como es la calidad, las características del fruto, tamaño, forma, color, sabor, acidez, tamaño de la planta, resistencia a plagas y enfermedades, principalmente en este caso del patrón, y adaptación a ciertas condiciones ambientales.
Entonces podemos ver que el mejoramiento genético cubre estos dos factores, patrón e injerto. Ahora, respecto a los patrones, podemos ver cuáles se adaptan a diferentes tipos de suelo, clima y procesos que queremos ver que se reflejen también en el injerto. Muchos patrones que son utilizados son vigorizantes, quiere decir que le ofrecen al injerto a lo que va a dar, digamos, la primera parte de lo que va a ser la parte aérea o la parte productiva, le va a dar una gran relevancia. También hay portainjertos que tienen que ver con la disminución del tamaño, son enanizantes. En algunas especies, por ejemplo en las manzanas, hay patrones que favorecen que la planta crezca pequeña y que se puedan utilizar mucho más plantas por unidad de superficie. Este manejo, la densidad de población, también es parte de los componentes que estarían integrados dentro del manejo fisiológico de la planta. Entonces, estamos aquí viendo los aspectos de fisiología que son de interés y veremos ya después en cada uno de los casos los problemas a los cuales hacemos referencia. Entonces, el patrón juega un papel muy importante, principalmente si ofrece resistencia a alguna plaga o alguna enfermedad, como es el BTC. En el caso de HLB, se conoce que algunos, decía el ingeniero Raimundo, se cree que algunos patrones ofrecen resistencia al HLB, aunque el INIFAP ha generado en Colima algunas variedades de limón, bueno, de limas ácidas, bueno, en el caso de una lima ácida que es tolerante a HLB. La siguiente, por favor. Los factores ambientales los podemos ver, decíamos, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, los más importantes son el clima, que tienen que ver con la precipitación, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, pero también hay una interacción entre los factores de estos tipos de factores climáticos y los genéticos, porque sabemos que hay un cambio en las condiciones del clima. Entonces esta modificación climática que se ha presentado por las diferentes actividades antrópicas ha establecido procesos de selección y de mejoramiento genético que tienen que ver con este cambio climático. La presencia de sequías fuera de tiempo, la situación de precipitaciones altas en algunas otras épocas del año, donde pueden generar una serie de trastornos en las plantas y ver comprometida la producción. También tienen que ver prácticamente con factores que ustedes están ya bien conocidos por ustedes, el tipo de estructura del suelo, la textura, profundidad, drenaje, relieve, es decir, una serie de los componentes que vemos en diferentes zonas productoras de cítricos. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista químico, también la respuesta que tienen, en este caso, diferentes patrones a diferentes componentes del suelo, algunos de los elementos nutricionales de la planta se comportan diferente en diferentes condiciones. Antes que nada quisiera hacer un paréntesis. En la presentación la voy a dejar a quien tenga interés en revisarla. Ya quedó registrada en la computadora. Sí. ¿Sí? Sí. Disculpen, fíjense bien en esta figura, por favor. Fíjense dónde está la neutralidad y dónde está la mayor parte de asimilabilidad de la mayoría de los nutrimentos. Gracias. Sí, prácticamente vamos a encontrar que son en suelos ligeramente ácidos, suelos en los cuales se pueden adaptar la gran proporción de los cítricos comerciales que se producen a nivel mundial. Entonces, también es importante esta condición de acidez, ligera acidez, porque permite que las membranas celulares sean más permeables y la asimilación de nutrimentos sea mayor. Por eso vemos que
en condiciones ligeramente ácidas podemos tener las condiciones de mayor asimilación de los nutrimentos. Entonces son situaciones que esto hay que ver en el comportamiento de los patrones que se van a utilizar y a qué condiciones se van a adaptar principalmente. La siguiente, por favor. Entonces, los factores biológicos, pues, también son conocidos por la mayoría de nosotros, son plagas, enfermedades y, por supuesto, organismos benéficos, hongos y bacterias, que también se encuentran en el suelo y que tienen un papel muy importante en la nutrición de las plantas. Los hongos micorrízicos, algunas bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Algunos hongos que son entomopatógenos, Beauveria y Metarrhizum, son movilizadores de fósforo y juegan un papel muy importante en el suelo, en la movilidad de fósforo hacia la planta. Entonces, incluso se piensa, por muchos investigadores opinan, que hay un arsenal de microorganismos en el suelo que tienen una importancia fuerte en la movilización de algunos de los elementos que se encuentran en el suelo y que pueden pasar de formas no asimilables a formas asimilables, que son utilizados por la planta. Entonces, hay una gran cantidad de microorganismos y esto también lo vemos en las nuevas generaciones de productos químicos que son ofrecidos en el comercio, principalmente por las grandes transnacionales. No hablamos aquí de marcas, creo que a la par del doctor Salinas, que dice, prefiero no hablar de algunos productos. Soy de la misma opinión. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tiene que ver con la fisiología? Pues prácticamente todo. Todos los factores del clima, todos los factores del suelo. Y hay una cuestión importante que les decía también hace un momento, el manejo que se le da por el agricultor, que juega un papel muy grande en la producción de muchos de los cítricos. Y por eso muchos de nosotros quizás hayamos caracterizado las diferentes tecnologías que se ofrecen para la producción. Puede ser, y les hemos clasificado arbitrariamente, puede ser, definimos, digamos, la tecnología prácticamente tradicional, la empresarial, y esto depende también del cultivo y del valor que tenga un determinado producto agrícola por parte del mercado consumidor. Entonces, todo esto tiene que ver con la productividad que queremos tener nosotros también. Aparte de las condiciones naturales que ya existen, también debemos considerar cuál es el mercado del producto y los volúmenes de producción que queremos tener. Y esto muchas veces tiene que ver con los precios de mercado. Y con base a esto se han establecido una serie de situaciones que vamos a ver en un momento. La siguiente, por favor. A esto es lo que me refería con la intervención humana. La intervención humana que va desde la selección de semilla, como el caso de los viveristas, como es el ingeniero Raimundo, que tiene experiencia en esto, cómo manejar la semilla. Muchos de nosotros quizás no seamos viveristas, la gran mayoría, quiero pensar, solamente algunos se han dado la tarea de profundizar en la comercialización de algunas de las especies, tanto desde el punto de vista para ser utilizados como patrones como por injertos. Es decir, la elección del patrón es una determinación que tenemos que hacer con base al conocimiento de las condiciones medioambientales que hay en una determinada localidad. Tipo de suelo, profundidad de suelo, nutrición presente en una determinada zona y cuál es el abanico de posibilidades que podemos utilizar para utilizar un determinado patrón. Y también, si vemos las condiciones de manejo, qué tipo de injerto vamos a utilizar, cómo vamos a manejar las herramientas para realizar el injerto, la desinfección de estas, la elección del patrón y de la yema que se va a utilizar, cuál es la oferta que se va a dar.
Y complementando lo que decía el ingeniero Raimundo, pues también un injerto certificado, que es lo que se va a comprometer a producir. Pues un recurso genético que tenga la garantía de esa certificación. Entonces, no solamente todo lo que nos dijo el ingeniero, bueno, él lo sabe, lo dejó implícito en su presentación, pero la certificación también certifica lo que es el patrón, el genotipo del patrón y el genotipo del injerto. El momento de trasplante, en qué momento vamos a trasplantar, bajo qué condiciones. Obviamente eso lo conocemos todos nosotros, tiene que ser en la época de lluvias, si se presentan con regularidad, pero nosotros no nos manejamos a través de épocas del año, sino en el momento en que se está presentando una condición ideal para realizar este trasplante, el momento adecuado. Por eso tiene un asterisco ahí. ¿Cuándo vamos a realizar el injerto? Las podas, que juegan un papel importantísimo en la promoción de la floración, forman parte de un paquete, por así decirlo, de herramientas que se toman para inducir la floración en los cítricos. Es decir, juegan un papel importantísimo en la mayoría de los cítricos. El control de las arbences. Ahora que están eliminando el glifosato para el 2024, ya no va a haber más glifosato. ¿Qué otros herbicidas podemos utilizar o qué formas de control tenemos de las arbences? La fertilización o nutrición, bueno, también la nutrición a la par de la fertilización. ¿Qué herramientas tenemos? ¿De qué disponemos en el mercado? O lo que podamos hacer, que es algo que está promoviendo el gobierno del estado a través de los extensionistas que están produciendo o están motivando a los agricultores a hacer sus propios nutrientes para ser aplicados en los cultivos del estado de Veracruz. Entonces le está dando un papel importante a la generación con base en los recursos locales que apoyen a la nutrición. La cosecha también, que juega un papel importantísimo. ¿Cuándo cosechar? Cuáles son los indicadores de cosecha, lo que se conoce como índices de cosecha, para tener la mejor presentación del cultivo, la mejor productividad y el mayor contenido de las características que determina una determinada especie. Entonces, juegan un papel importantísimo todos estos elementos. Y también cómo cosechar, con qué herramientas cosechar, cómo desinfectar. Juega un papel también importante la cosecha, los instrumentos que se utilizan para la cosecha, las cajas, las condiciones del clima, etcétera. Y posteriormente hay fisiología, que prácticamente no la estoy tocando en esta presentación, que es la posterior a la cosecha. Y esta la realizan prácticamente los que están realizando la adquisición de la fruta. Muchos de los cítricos se venden en planta. Ellos vienen, cortan, traen sus propios cortadores, traen sus procesos de cosecha, sus procesos de cómo guardar esta producción y cómo movilizarla a estos centros donde se les da un tratamiento posterior a la cosecha. La siguiente, por favor. Es decir, la fenología en el caso de la lima persa, bueno, puse el limón persa, es una lima ácida, el persa, pues tiene que ver con esas diferentes etapas. Todas esas etapas que son bien notorias en el proceso de crecimiento de la planta se les conoce como etapas fenológicas, que es los que cubren todo el ciclo de vida de un determinado cultivo para este caso. Entonces la fenología juega un papel importantísimo. ¿Cuándo realizar cada una de las diferentes actividades o labores de cultivo de una determinada especie? Y la siguiente, por favor. Y vamos a entender cómo la fenología es el estudio de las fases o actividades que tiene una determinada especie y principalmente el clima. Pero si lo vemos como agrónomos, podemos ver que no solamente es el clima, son las condiciones del suelo, las condiciones biológicas del suelo y la especie que se trate. Entonces, decía, la fenología puede estar cambiando de año con año de acuerdo a las situaciones que se presenten de naturaleza climática.
Entonces decíamos que van desde la germinación de semillas, dinámica de las comunidades, interacciones entre organismos, es decir, los diferentes plagas o enfermedades u organismos benéficos. La floración, que juega un papel importante, muy importante. Queremos que la floración más importante se presente de tal forma que coincida con la cosecha cuando existen los mejores precios de los cítricos. Entonces, debemos de conocer también a qué factores responde la floración para realizar esta cosecha. Entonces ahí tenemos floración, cuajado de las flores, formación de los frutos, desarrollo de frutos, crecimiento, madurez, cosecha y post cosecha. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes etapas en las cuales podemos poner bastante atención si queremos manejarlos. Se pueden manejar. En la literatura existe información donde hay una serie de productos que pueden tener influencia importante en la floración de las plantas. Hay algunos, principalmente son hormonas de crecimiento o reguladores de crecimiento, como son conocidos. Y algunos productos que son utilizados como nutrimentos juegan un papel también bastante importante en el estímulo de la floración. La urea, el nitrato de potasio, nitrato de amonio pueden jugar un papel muy importante en el estímulo de la floración en algunas especies. En el caso de la lima persa, se ha utilizado urea como un mecanismo de estímulo de la cosecha, estímulo de la floración, lo mismo, como decía hace un momento, de las podas. La siguiente, por favor. Este es un esquema que obtuve de Intagri y creo que presenta de una forma muy importante el estímulo de la floración. Generalmente la época de mayor producción natural, en el caso de la lima persa, se presenta entre los meses de mayo a septiembre. Esta sería la época de mayor producción. Sin embargo, es la época de menor precio. Y lo que se busca en muchos de los casos es tener las mayores producciones en la época que tienen mejores precios. Entonces juegan un papel muy importante. Algunos elementos naturales que juegan un papel importante en el estímulo de la floración, como es la sequía. En algunos casos, en algunos cítricos, es el frío, la temperatura juega un papel importante también como un estímulo a la iniciación del desarrollo o diferenciación de yemas florales para que entren en la fase productiva estos cítricos. Sin embargo, como les decía, la urea y el fósforo, lo mismo que las podas, juegan un papel también importantísimo desde el punto de vista del manejo por los productores de la floración, de tal suerte que la mejor época para producción esté centrada prácticamente en los meses de febrero o marzo del siguiente ciclo. Entonces juegan un papel importante no solamente las condiciones naturales, las actividades que realicemos y con qué insumos las apliquemos, sino también qué elementos menores o microelementos podemos estar incorporando a través de fertilizaciones foliares para desarrollar estas yemas en la época y para que se presente una mayor producción en la época de mejores precios. Entonces se puede manejar. Sin embargo, esto también va relacionado con la tecnología que utiliza el productor. Entonces hay tecnología que son aplicadas con mucho detalle, que prácticamente no hace la mayoría de los productores. Sin embargo, son cosas que se pueden experimentar. Puede ser una experimentación local sin mucho costo para Entonces, pongo como ejemplo esto porque podemos nosotros en cierta forma mover la época en que queramos tener una mayor producción. La siguiente, por favor. Vienen las podas. Las podas hay de diferente tipo y las podas juegan un papel también, como les decía,
no solamente benéfico, sino puede ser un elemento que permita transmitir enfermedades dependiendo de cómo se realice. Los instrumentos para las podas son relevantes para mantener la sanidad de un determinado huerto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El ingeniero Raimundo nos dio una serie de elementos que habría que seguir para evitar que los viveros certificados tengan también la situación de estar vendiendo plantas que estén enfermas. Entonces habría que evitar al máximo esto. Tiene una serie de objetivos, principalmente permitir que haya más entrada de luz a la planta, eliminar, bueno, podemos hablar de una gran cantidad de podas, pero algunas son innecesarias. Hay poda prácticamente de formación, las más importantes de formación, la poda de darle estructura arquitectónica a la planta, que haya distribución de las ramas y que haya penetración de luz. Hay podas de rejuvenecimiento que prácticamente no se utilizan. Es mucho más económico, lo que mencionaba el ingeniero Raimundo, no lo dijo, pero lo dejó prácticamente entredicho en su plática, que es mejor renovar que estar haciendo podas de rejuvenecimiento. Tenemos planta más vigorosa, con mayor capacidad de formar más follaje, y al manejar el follaje y dejar solamente las estructuras reproductivas, las ramas reproductivas, pues podemos incrementar más la productividad. Y quizás siendo un empresario de la actividad agrícola, sea más beneficioso estar generando planta para sustituir la planta vieja. Y la planta vieja puede ser un problema serio también en el manejo. Una planta vieja no responde igual al diferente manejo, a la fertilización, a las podas y a la producción. Entonces una planta joven produce mejor en tejido también joven. Entonces, aunque hay una serie de principios aquí importantes a seguir por la poda, pues hay que tener consideraciones: cuándo hacerla, por qué hacerla, y tener la habilidad para favorecer la selección de algunas de las ramas bien distribuidas en la planta, porque esto va a tener consecuencias a futuro, mejorando o empeorando la producción. La siguiente, por favor. Entonces, se regula el tamaño de la planta con la poda, se regula el área productiva, se regula el entrelace que puede haber en las diferentes ramas. Si utilizamos densidades bastante elevadas, podemos manejar a través de la poda este entrelace que puedan tener en las ramas. Muchos de los productores frutícolas en otras especies diferentes a los cítricos, por ejemplo, en especies de clima templado, ponen densidades prácticamente como si fueran plantas anuales. Hay de 6, 7 mil plantas por hectárea, sabiendo realizar estas podas. La poda puede tener dos funciones importantes. Nosotros podemos reducir la capacidad productiva con una mala poda, cuando se dan podas severas, fuera de época, o no se utilizan adecuadamente los utensilios, o no se tiene conocimiento de la respuesta de la planta a una poda severa. En cambio, otros tipos de poda, una poda moderada, eliminando generalmente las ramas vegetativas, no las reproductivas, lo que conocemos como chupones, podemos favorecer mucho la entrada de luz a una planta. La siguiente, por favor. Y la poda se da desde el momento prácticamente que se trasplanta la planta al lugar definitivo. Este despunte se puede realizar prácticamente desde el vivero. Si el productor genera sus propias plantas, esta actividad prácticamente se realiza de una forma muy somera dentro de los viveros certificados. En algunos casos solamente cuando crecen demasiado las plantas, pero no necesariamente para darle la formación. Lo que hace es la pérdida de la dominancia apical
no se suspende el crecimiento vertical de la planta y se favorece el crecimiento lateral de las ramas, que estas ya en la plantación definitiva son podadas de una forma como sigue. La siguiente, por favor. Entonces tenemos la suspensión, el recorte que tenemos en la planta. Después decía que la pérdida de dominancia apical favorece el crecimiento de las ramas laterales y estas a su vez se van cortando. Hay una poda que le llaman dicotómica en el caso de los cítricos en algunas localidades, donde cortan una, dejan dos ramas y así sucesivamente van cubriendo el área donde está trasplantada, en este caso la lima persa, y se evita que se traslape con las ramas de las plantas vecinas dentro de la misma hilera. Y después finalmente viene la poda la siguiente, por favor, de mantenimiento. Cuando ya tenemos una poda donde esté equilibradamente distribuida las ramas, en algunos lugares les dicen de los 4 vientos o los 4 puntos cardinales, y que tengan una cobertura bien del espacio donde está ubicada la planta, entonces prácticamente la de mantenimientos consiste en eliminar los chupones e ir dejando solamente las ramas productivas y centrar más la producción en una área donde se favorezca también la cosecha y que los nutrimentos sean utilizados adecuadamente por la planta y, por decirlo así, no sean robados por los chupones. La siguiente, por favor. Entonces, decíamos que hay factores que tenemos que tomar en cuenta en el manejo para inducir la floración. En el caso del limón persa está reportado que en la presencia de algunos frutos, cuando no se cosechan en el momento adecuado y se dejan la mayor carga, inhibe la floración del siguiente periodo. Entonces hay que saberlo manejar para evitar que haya retrasos en la producción de las yemas florales. También el hecho de no podar, que toda la energía de la planta se vaya a la generación de chupones, va a evitar que se mantengan en un nivel adecuado los reguladores de crecimiento en la planta y también disminuye la producción. Entonces la poda tiene que ver con la sensibilidad que tenga el técnico o el productor, el técnico para asesorar y el productor para generar su expectativa de rendimiento, de tal suerte que favorezca una mayor productividad. Entonces también hay situaciones donde les comentaba que el estrés hídrico puede tener un efecto muy importante en el estímulo de yemas florales. Entonces son situaciones que son muy de sentir del técnico o del productor para que se vayan realizando en el momento adecuado y en la forma adecuada. Otras formas de estimular la floración es con el anillado. El anillado es esa incisión que se hace en algunas de las ramas donde se elimina parte de la corteza y cesa el flujo de savia elaborada que es generada en el follaje de la planta y que puede ir hacia la raíz y se concentra en la parte donde está la rama. Entonces estos nutrientes van a permanecer ahí, estos productos generados por la planta se van a mantener y van a estimular mayor la productividad de un cultivo. No quiero referirme a la productividad como un incremento en la capacidad de paso de las flores formadas a frutos desarrollados, porque podemos generar una competencia interna en la planta. En muchos cítricos, en algunos países, lo que se hace es, en condiciones de una amplísima floración, mejor regular, favorecer la caída de alguna de las flores, pero ganar mejor calidad de los frutos, tamaño de los frutos, color de los frutos, que no estén empalmados, que salgan en coloración diferencial o
con áreas cloróticas dentro del fruto. Entonces, esto juega un papel importante. ¿Qué es lo que queremos? Por eso, cuando hablé de los componentes tecnológicos para la producción, es ¿qué es lo que le vamos a recomendar al productor? Entonces vamos a encontrar con una gran cantidad de productores con diferentes intereses y diferente capital. Entonces la tecnología a aplicar debe ser una especie de saco a la medida, que esté dentro de las circunstancias de los productores, que esté dentro de las características o las circunstancias donde está la huerta y dentro de las circunstancias que tenga respecto a la edad de la plantación. Son varios factores que habría que tomar en cuenta para hacer una recomendación hacia el productor. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, aunque aquí es un trabajo que fue presentado con varios productos que se utilizaron para estimular la inducción floral en lima persa. Entonces, uno de los mejores productos que hubo, yo dije que no iba a recomendar, no sé ni qué sea el Biofol, no quise meterme a ese detalle, pero hubo algunas sustancias, algunos aminoácidos, nitrato de potasio, ácido gibberellico, urea, tiazidurón, algunas auxinas, para ver cuál era el efecto de estas sustancias aplicadas, y se encontraron esos resultados en peso, diámetro, índice de color y firmeza del fruto. Entonces son factores de calidad que fueron analizados aquí en este estudio. Sin embargo, lo que se encontró en el testigo, fíjense nada más, el testigo, cuando no se le hizo ningún tratamiento, produjo más flores que cualquiera de los demás tratamientos. Sin embargo, por la carencia de un manejo adecuado, estas flores cuajaron. Entonces, las situaciones naturales que permitieron generar más flores no necesariamente tenían que ver con la productividad o en este caso el peso de los frutos. La siguiente, por favor. También se vio el porcentaje de fruto, el pH del jugo, los sólidos solubles totales, la relación de sólidos solubles totales y acidez total, acidez total, y la relación sólidos solubles totales con acidez total. Entonces también se vio un mayor efecto en esta sustancia que fue aplicada. Sin embargo, en el caso, y fue una diferencia importante respecto al testigo. El testigo, aunque les decía que tuvo un efecto importante en la producción de flores, no necesariamente esas flores se quedaron en la planta, no hubo amarre de frutos. Entonces quizás un manejo mejor del testigo pudo darnos un mejor resultado del que estamos viendo aquí en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, la cosecha juega un papel importante también en la fisiología de la fruta. Después del corte de la fruta, en el momento del corte y después del corte de la fruta juega un papel muy importante el manejo. ¿Qué manejo le vamos a dar? ¿Cómo se realiza la cosecha? Anteriormente, cuando los precios de la lima persa no eran tan atractivos como ha sido en los recientes años, ha habido muchas variaciones en el precio, los frutos se cortaban y se dejaban en el suelo. En el suelo pueden tomar algunos patógenos que están presentes en estas circunstancias, y como se hacía en la mañana, había rocío y había forma de que se generaran o fuera un caldo de cultivo importante para algunos microorganismos patogénicos en post cosecha. Entonces, ¿cómo hacer la cosecha? ¿Cómo realizarla? Muchas de las veces la forma más práctica es agarrar el fruto, darle un giro, quebrar, romper la parte de unión del fruto con la planta, pero si no se hace por gente que tenga ciertas habilidades, puede echar a perder esta calidad del fruto. Entonces,
se generan una serie de daños que pueden ser patológicos o de naturaleza mecánica. Estos daños van a afectar la presentación del fruto y consiguientemente la calidad de este. También en algunos casos, cuando se hacen cortes dejándole el pedúnculo, el roce del pedúnculo de algunos frutos pueden dañar la presentación de los frutos donde se vayan a colocar. Y digo colocar en todo el sentido de la palabra, porque a veces en el corte y avientan la fruta, se golpea y puede generar magulladuras que afectan también la presentación del fruto. La siguiente, por favor. Entonces tenemos daños que aquí, daños por espinas, daños por granizo, magulladuras que puede tener el fruto, que en el caso C, enfermedades, y algunas plagas también pueden ocasionar un cambio en la apariencia de los frutos y una pérdida en la calidad y el valor de los frutos. La siguiente, por favor. Entonces, se deben generar una serie de recomendaciones. Debe hacerse una inspección de los frutos, cómo está en la planta, cómo está antes de la cosecha, qué herramientas tiene el cortador, cómo lo debe de hacer, cómo lo está haciendo. Y sobre todo poner mucho énfasis en los aspectos de sanidad. Y evitar, bueno, en el caso hay que hacer un corte, si queremos tener un buen producto, una buena calidad, debemos seleccionarlo desde antes de la cosecha. Y se debe colocar en algunas, lo que se utilizan mucho son taras de plástico, donde se colocan y deben ser colocadas las frutas y que no se utilicen, obviamente ya casi están en desuso, algunas rejas que tienen aristas filosas que pueden dañar la presentación del fruto. La siguiente, por favor. Entonces, si se va a hacer la cosecha en época como esta, tenemos casos de que vamos a llevar humedad a los sitios donde se va a realizar el acopio de los frutos. El arrojar lo que les decía en aquella diapositiva, bueno, en aquella fotografía donde se arrojan los frutos y que se pueden golpear, o que las cajas se dejen a plena insolación solar, como es ese caso, puede causar también daños en la coloración externos del fruto. Y obviamente lo que queremos es que haya una buena presentación. Y en algunos de los casos se deja parte del pedúnculo y este escudete que está aquí, o se pueden realizar cortes sin el escudete, que en condiciones muy húmedas puede ser el punto de entrada de algunas infecciones. La siguiente, por favor. También el transporte de la fruta puede ser, aquí esta es una carretilla que se utiliza en Colombia para movilizar la lima persa fuera del campo. Y son carretillas donde cabe exactamente una tara. En este caso lleva 2 taras el señor y lo está transportando para fuera del campo hacia el transporte. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente lo que es la poscosecha, que esto ya es una tarea de quien acopia la fruta, quien le da ciertos procesos, le da un valor agregado y le da cierta presentación. Algunas presentaciones, bueno, selección, limpieza, selección por tamaño, color, sanidad de la fruta, que haya limpieza, que haya un medio donde no se permita que se incorporen algunos parásitos a la fruta, que se tenga un proceso de desinfección, un lavado con algunas sustancias que pueden eliminar algunos organismos patogénicos, el secado, el encerado, que tiene 2 papeles, es cosmético y además permite que no haya deshidratación del fruto. El fruto, después de cortado, tiene una vida propia, tiene respiración, tiene transpiración. Entonces la cera lo que hace es cubrir las formas naturales del fruto de respirar y transpirar, y aumenta la vida de anaquel de esta fruta. La clasificación en este caso puede ser por tamaño, y el empaque, que son en cajas
que determina el mercado que tenga el determinado fruto. Entonces esto juega también diferentes maneras de ser tratado dependiendo del comprador. Generalmente van a gente que está vendiendo al mayoreo y al detalle se presentan de otra manera, ¿no? Y al detalle, cuando se vende al detalle en el mercado nacional, no necesariamente va la fruta de mejor calidad. La siguiente, por favor. Bueno, con esto presento, les decía, es muy general. Quizás debía haber profundizado más en algunos aspectos de la presentación, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de dar la respuesta.